Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes. Quería antes de iniciar con nuestra conferencia de hoy preguntarle a Silvia en tecnología si ya hemos admitido a todas las personas que estaban muy puntuales en la sala de espera. Hola Mónica, sí, ya están todas las personas admitidas, las que se conectaron desde antes de las 4 de la tarde. Estamos Perfectamente. listos. Bueno, me alegra muchísimo estar en esta nueva conferencia en nuestros martes de temas de bienestar y desarrollo personal. Hoy con una conferencia muy interesante, cómo reubicarse en los Estados Unidos y escoger el negocio ideal. ¿Y por qué escogimos, digamos, esta conferencia? Hablando con Luis Fernando Salazar, uno de nuestros conferencistas, y también con Matías Ríos, quienes nos van a acompañar en esta importante conferencia. Decíamos que en épocas coyunturales para Colombia, llámese secuestros masivos o cuando ha habido de pronto tragedias naturales, también ha sido como una tendencia en los colombianos emigrar del país, buscar de pronto un mejor futuro en otros países. Para nadie es un secreto que en su momento Venezuela fue un receptor de colombianos, pero también lo ha sido Ecuador. Y los Estados Unidos, pues obviamente, ha sido un gran receptor de esta diáspora colombiana, porque siempre vamos detrás de, digamos, de tener una mejor vida, de buscar una vida más estable, más segura para nuestras familias y para nosotros mismos. Pero a veces de pronto ese plan que hacemos en nuestras vidas puede no resultar tan agradable porque no conocemos cosas básicas que debemos tener en cuenta antes de tomar la decisión y de aventurarnos a cambiar, digamos, e irnos y dejar nuestro país para irnos a otra nación. De ahí la importancia de esta conferencia de hoy, en la cual abordaremos temas tan importantes como los pasos básicos que debemos dar para migrar hacia otra nación. Aquí vamos a hablar del caso Estados Unidos, tener la información y contactos necesarios para emprender en los Estados Unidos, entre otros temas. Y bueno, ¿quiénes son nuestros conferencistas de esta tarde? En primer lugar, Luis Fernando Salazar, socio nuestro. Me place muchísimo saludar a Luis Fernando. Él es Financial Planner de Gurú Financiero, que es una empresa dedicada a la planificación financiera. Ya estaremos hablando un poco más en detalle de esta organización. Él es ingeniero industrial de la Universidad Javeriana con MBA de la Universidad ICESI y también con una especialización en gerencia financiera de esta misma universidad. A Luis Fernando lo acompaña también en esta conferencia Matías Ríos, caleño también como Luis Fernando. Él es consultor de negocios con más de 25 años de experiencia, administrador de empresas, especializado en negocios electrónicos, con diplomado en creación de empresas, profesor universitario en áreas de planes de negocio, creatividad empresarial y emprendimiento. Socio fundador de la firma de consultoría Bix Plan LLC con sede principal en Houston, Texas. Se desempeña como consultor internacional para inversionistas de México y Latinoamérica interesados en hacer negocios en los Estados Unidos, elaborando especialmente planes de negocios para visas, para créditos bancarios y para buscar inversionistas. Paralelamente, imparte más de 60 conferencias de negocios por año dentro y fuera de los Estados Unidos. De Luis Fernando también me llamó muchísimo la atención que trabajó con las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, como consultor internacional para promoción de proyectos, inversiones y atracción de inversión extranjera. Además, con el Banco Interamericano de Desarrollo como gestor empresarial, consultor en direccionamiento estratégico, empresarial y mentor financiero. También en la Cámara de Comercio de Cali como gerente de información, asesoría y consultoría y gerente de proyectos, y como profesor en la Universidad ICESI de creación de empresas y finanzas. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a Luis Fernando, también a Matías, agradecerles por haber aceptado esta invitación en Campestre Virtual y darles un cordialísimo saludo en nombre de nuestra junta directiva, de su presidente Gonzalo de Oliveira y de nuestro gerente Rolando R. Rojas. Buenas tardes. Mónica, buenas tardes para todos. Un saludo muy afectuoso. Aquí estoy viendo muchos amigos conectados. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a nuestro presidente, al doctor de Oliveira, a nuestro vicepresidente Harold, a toda la junta directiva, a Rolando, a Moniquilla, a Ángela, que hicieron posible esta conferencia que les traemos con mucho cariño, tanto Matías como yo el día de hoy. Somos un equipo que hemos desde tiempo atrás visto que la sumatoria de 1 más 1 es siempre un número, una resultante mayor a 2. Entonces, hoy venimos a aportarle nuestra experiencia,
Los dos estamos en Estados Unidos. Matías está en Houston, Texas. Yo estoy en Cincinnati, Ohio. Y en ese trasegar venimos a compartirles unos conceptos que creemos que son importantes para que la curva de aprendizaje que ustedes puedan dar en un momento, tanto para ampliar sus horizontes para sus áreas empresariales, como también de pronto, ¿por qué no en un momento dado definir un nuevo proyecto de vida en otra geografía, se les puedan achicar? Entonces voy a compartirles pantalla. Matías, dales por favor un saludito mientras yo voy cargando la presentación y ya comenzamos en sí con la Y presentación. preguntas al final, ¿no es cierto, Luis Fernando? Vamos a dar la Sí, oportunidad para que las personas puedan preguntar al final de la conferencia. así es. Perdón, muy buenas tardes para todos. Muchas gracias por estar acá. Un verdadero placer poder compartir con paisanos vallecaucanos y poder abrir este espacio de reflexión para poder aclarar algunas dudas sobre lo que significan las oportunidades de negocio hacia Estados Unidos. Un vínculo grandísimo tenemos con Cali. Mi esposa, mis hijos nacieron en Cali. Yo me eduqué en Cali y tuve toda una vida profesional en Cali que por supuesto sabemos que tenemos unos nexos muy grandes y sufrimos lo que hoy está pasando con nuestra ciudad. Y lo que venimos a contarles tiene que ver con, pues, cómo también encontrarle oportunidades en medio de los contextos complejos que nos llegan. Nos ha tocado vivir tiempos difíciles a todos por múltiples motivos que ya todos conocemos, todos dominamos, pero la idea es poder traer un mensaje de optimismo, un mensaje de que hay cosas que se pueden hacer y de que hay caminos para hacer cosas bien que pueden fortalecer el hoy en un contexto complejo. Así que gracias por esta oportunidad gigantesca de poder hablar con personas de nuestra ciudad. Quiero comenzar, Matías, trayendo esta foto que es una acuarela. Cada vez que está uno por fuera se da más cuenta lo lindo que es nuestro club, que es nuestra ciudad, que es nuestro país. Entonces, pues parte del objetivo de hoy lo vamos a ver en esta agenda. Inicialmente vamos a hablar una introducción de cuáles son la orientación general de la conferencia. Tenemos un segundo capítulo que lo hemos denominado antes, durante y después. Es relacionado con la planeación que se tiene que concebir e implementar antes de tomar una decisión migratoria, empresarial o personal. Vamos a tener un capítulo donde vamos a ver algo de la cultura de negocios y algo de la economía actual de Estados Unidos. Hay un punto también muy importante, es qué necesitamos saber antes de invertir, una especie de paso a paso. Vamos a ir con algunos puntos, algunos tipos de visa para ir decantando expectativas. Hay, no sé, 30, 40. Más adelante mencionaremos la cantidad de tipos de visa que hay. Vamos a utilizar o vamos a hablar sobre una herramienta fundamental tanto para el proceso migratorio como para el proceso empresarial, que es cómo hacer un plan de negocios adecuado con la expectativa y el público objetivo que va a recibir esa información. Y por supuesto, al final vamos a tener un espacio para preguntas generales. Básicamente este es el orden del día de la reunión de hoy y ya comenzamos. Entonces, quiero comenzar la presentación con un chiste flojo, un chiste que en alguna vez cuando nosotros con mi familia tomamos la decisión de emprender esta vida empresarial en Estados Unidos hace más de 7 años, alguien me lo hizo. Y el chiste consiste en qué hacer para después de un año estar en Estados Unidos se pueda regresar a Colombia con $1 millón en el bolsillo. Pues uno empieza a pensar, ¿no? Una franquicia, un cargo importante, qué sé yo, cualquier variable se le puede ocurrir a uno. Y básicamente la respuesta es muy sencilla. Váyase con $2 millones para Estados Unidos, gaste en dólares y después que su proyecto de vida o empresarial no funcione, se va a regresar con su capital mermado. Eso es lo que no queremos que pase con ustedes. Queremos darles unos insights hoy muy importantes, tanto en lo personal como en lo empresarial, para que esta situación y este chiste flojo no vaya a aplicar para ninguno de ustedes. Básicamente algo que queremos aclarar en esta reunión, qué es y cuál es la orientación general y qué no es esta reunión. Básicamente les queremos dar unos pasos básicos, una información, también compartirles una serie de contactos y sobre todo que ustedes puedan validar qué tan preparados están en este momento para iniciar un proceso empresarial en el exterior o personal. Y por supuesto algo muy concreto y pragmático que son los tips para reubicación familiar en Estados Unidos.
Definitivamente que no es esta conferencia. Esta conferencia no es una motivación para dejar el país, ni mucho menos, que tenemos el mejor vivero del mundo y entre todo lo vamos a sacar adelante, por supuesto que sí, es aprovechando esas ventajas competitivas que tenemos, especialmente en nuestra región, un aeropuerto internacional con conectividad global, tenemos el mejor puerto del Pacífico de nuestro país, la mejor malla vial de carreteras de nuestro valle, un clima favorable los 365 del año, un talento humano de talla mundial, universidades, colegios bilingües, tenemos clínicas reconocidas internacionalmente, Fundación, Inbanaco, etcétera, etcétera. Entonces es también dejar esa semilla que tenemos mucho por desarrollar acá. Esta tampoco es una conferencia de macroeconomía, ni una sesión de coaching o planeación financiera o legal. Quiero dejar la observación, tenemos pues la serie de contactos por esta curva de aprendizaje que tenemos, que en su momento estarán a disposición de todos ustedes, pero básicamente acá venimos a dar es un overview, el tiempo no nos lo permite y pensar que hacer tomar la decisión de migrar con una conferencia de 45 minutos, pues sería muy poca la información que les podríamos dar. Tomé un pantallazo hace 20 minutos, 30 minutos antes de comenzar la charla, cómo está fluctuando el dólar. Entonces, tengo clientes que se preocupan cuando el dólar cae o cuando el dólar sube. Esta situación coyuntural es para decirles que este proceso no es un tema que se debe hacer de manera no planeada. Sabemos que tenemos angustia, sabemos que el entorno nos ha impactado muy fuerte, pero aquí la conclusión es que tenemos que planear, tenemos que hacer un plan y más adelante les voy a mostrar las etapas que creemos que podemos concebir y trabajar. Definitivamente no es una epifanía, creo que vamos más orientados hacia un modelo de gestión tipo VUCA. Para los interesados en que es un modelo de gestión tipo VUCA, que es uno de los modelos de administración que es lo top en este momento en el mundo empresarial. Al final les tengo un regalito, les voy a compartir unos ebooks con estos conceptos para que ustedes puedan también nutrir sus decisiones empresariales. Entonces, entrando ya en materia, el capítulo que hemos denominado el antes, el durante y el después, quiero decirles que primero hay que tener muy claro la diferencia entre un plan A y un plan B. El plan A en Colombia significa que tengo que planear un decolaje, un alistamiento y un despegue. Y paralelamente el plan B en el exterior. Soy conocedor que desafortunadamente por estos temas de orden público muchas personas tuvieron que tomar el primer vuelo cuando no se puede ir al aeropuerto, etcétera, etcétera, y llegan a un entorno y a un sistema que no se conoce. Entonces definitivamente aquí es donde tenemos que decir, bueno, hagamos un review familiar, personal, empresarial, financiero, planteemos unos objetivos que queremos encontrar en el corto, mediano y largo plazo y hagamos la ruta. En el colegio aprendimos todo, la distancia más corta entre 2 puntos de la línea recta. Queremos que estos picos y estos valles, que es básicamente un desvío que nos implican tiempos y recursos, se acoten con esta curva de experiencia que les vamos a compartir. Entonces, básicamente hay una primera gran conclusión. 2 momentos de verdad independientes. El primero es organizar la migración de los recursos financieros, porque definitivamente al destino que ustedes vayan, se tienen que sobrevivir y se tienen que tener capital para poder invertir. Hay créditos internacionales, hay créditos bancarios, hay unas limitantes, hay unas oportunidades y más adelante cuando vamos plan de negocios veremos cómo ese tema nos puede favorecer. Y hay un segundo punto que es la migración de las personas, de la familia. Saber el momento histórico de cada una de las personas para tomar decisiones. Más adelante les contaré unas anécdotas muy sencillas. Un conocido de Cali se fue simplemente con un seguro de viajero a los Estados Unidos, no se preparó, tuvo una apendicitis y la entrada al hospital más las operaciones y todo fueron casi $85,000. Entonces, imagínense, hay que tener esos detalles en el radar para poder tomar esas decisiones estratégicas. Mover en un plan los recursos financieros y el otro plan para mover la familia. Creo que una fortaleza de esta conferencia es que la metodología, si bien es cierto, aquí nos vamos a enfocar en Estados Unidos únicamente, pero la metodología aplica perfectamente porque ya tenemos clientes en diferentes escenarios, en Europa, en Panamá, en Chile, etcétera, etcétera, profesionales de la salud, etcétera, que se han movido. Entonces, la metodología sirve para
cualquiera de los escenarios. Obviamente los contactos y la normatividad en cada país cambia, pero el paso a paso sí es el mismo y les va a funcionar. Entonces, ¿cómo vemos el proceso? Entonces aquí traigo un esquema. Lo hemos dividido en dos fases. Una fase 1, que básicamente consiste en el despegue, la planeación antes de cómo organizo mis activos, cómo organizo mi sistema de salud, cómo organizo los colegios de los hijos, no necesariamente al tener una calificación o una categoría en un colegio aquí o un GPA de los hijos en el colegio aquí en Colombia cuando se migre a los Estados Unidos va a tener las mismas oportunidades en el caso de aplicar a una beca, por citar algún ejemplo. Cómo organizo mis activos, cómo dejo la parte tributaria, cómo empiezo a planear las normas que tengo que cumplir cuando yo me vaya. Esa es una planeación. Básicamente aquí lo que estamos mitigando es gran parte de los riesgos, porque cuando estamos en el otro destino, pues definitivamente van a seguir sucediendo circunstancias que nos van a tocar atender y vamos a estar con dos frentes de acción abiertos y eso nos limita y nos quita dinámica. Después viene el proceso migratorio en esta fase 1, pues va muy de la mano, se pueden trabajar en paralelo, no necesariamente es en serie. Por el gráfico, para no saturarlos, traté de dejarlo así, pero se puede ir en paralelo, no necesariamente tiene que ser en serie. Y por último, la fase 2, que es la gestión del aterrizaje. En el camino, pues está el tema de la visa. Y aquí hay una gran conclusión que yo les quiero decir, por favor, no van a tomar una decisión al destino que ustedes vayan, no vayan a viajar sin tener su situación legal definida. Es muy complicado en estos momentos a nivel mundial. Ustedes saben que hay unos nuevos órdenes mundiales donde hay unos temas de xenofobia. Ustedes pues los vieron cuando la elección del último presidente en Estados Unidos, han visto Europa, el mismo Chile. Entonces, no vayan a viajar sin tener ese tema legal organizado. Cuando ya recibimos la visa, pues viene la etapa de de aterrizaje. Obviamente en el camino ya podemos ir preparando esto y básicamente es dónde voy a vivir, cómo voy a vivir, qué voy a hacer, cómo voy a generar mis ingresos para poder vivir, etcétera, etcétera. Entonces, estos son unos paradigmas, por ejemplo, ¿para dónde nos vamos a vivir? Entonces, generalmente un destino muy común para el colombiano y para el caleño es Estados Unidos, Miami, Weston. ¿Pero por qué? Cuando yo le pregunto a mis clientes por qué escogimos este sitio, a veces el racional no es muy claro. No hemos hecho un benchmark del costo por pie cuadrado en vivienda, no hemos verificado los colegios, no hemos verificado las oportunidades. Otra variable, otro paradigma, comprar o alquilar. A veces creemos que simplemente con comprar una propiedad ya estamos al otro lado, bien sea para vivir o como negocio, y no corremos números. ¿Cuánto vale el mantenimiento? ¿A quién se lo vamos a delegar? ¿El Airbnb? ¿Qué implicaciones legales tiene? Otro paradigma tan sencillo como colegio público o privado, pues en Colombia estamos acostumbrados a ir a colegios privados, el colegio público lo vemos por debajo del hombro, pero resulta que en Estados Unidos hay unos colegios de talla mundial conocidos como los Blue Ribbon, donde los muchachos pueden tener igual o mejores oportunidades que un colegio privado y simplemente por estar ubicado en el distrito escolar ideal, se tiene acceso a esos colegios. La universidad, beneficios tributarios, en este momento está en el radar Delaware, pero miren que hay otros estados que están abriendo sus gabelas tributarias para traer inversión extranjera, como por ejemplo Texas. Entonces, esos son paradigmas, la homologación de los títulos profesionales. A veces creemos que tenemos que estudiar mucho. Bueno, algunas carreras más que otras, es verdad. El tema de medicina, pues tiene que hacer toda homologación, etcétera, etcétera. Pero las carreras administrativas hay unos procesos muy dinámicos y muy ágiles y universidades de la región como ICESI y como Javeriana tienen los procesos muy calibrados para que ese tema se pueda dar. Aquí quiero traer un ejemplo muy concreto de un ejercicio para escoger universidades públicas, universidades privadas. Traigo más o menos los 5 universidades más costosas en tuition y estamos hablando que son universidades de $60,000 año sin contar board and room, o sea que pueden llegar a $85,000 por año y son 4 años. Podemos estar hablando de 350,000 8 por 4, 32, 300, $350,000. Si lo multiplicamos a 3,700, pues estamos viendo que un pregrado puede ser del orden de los 1,200, 1,500 millones de pesos. Y a veces no sabemos, por ejemplo, qué es un UPT.
a veces nos vamos creyendo que por habernos graduado en una universidad americana no vamos a tener, problemas para trabajar. Y no hay tal, no hay tal. Los permisos en este momento son permisos por 1 año o por 3 años, dependiendo la carrera que escoja la persona. Entonces, pues miren cuánto me vale una universidad privada top y una universidad privada barata. Pero miren que, por ejemplo, acá tenemos la de Utah, Brigham Young University, que es una universidad de talla mundial de $5,000 tuition. Pues que a la gente no le gusta irse a Utah por el frío, por el tipo de religión, por las costumbres, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que tenemos que analizar. Las universidades públicas también, cuánto me vale estar fuera del estado o dentro del estado. Entonces tenemos universidades como Michigan de $49,000 tuition y una universidad de Mississippi de 8,000, etcétera, etcétera. Entonces miren que ya todas esas decisiones que tomamos implican cuantificar, porque todo esto va a ser un requerimiento financiero de recursos y como ustedes se están dando cuenta son unas magnitudes importantes. Aquí les quiero dar una pildorita. Muchos de los padres asistentes hoy tienen hijos deportistas en el club con esas instalaciones que tenemos de tenis, golf, squash, etcétera, etcétera. Simplemente les quiero dejar un interrogante para que validen qué tan contundente es una beca por deporte versus por una beca académica. Validen eso, por favor, porque a veces nos llevamos sorpresas cuando los coaches nos empiezan a exigir una serie de temas que nos desenfocan de la parte académica. Les dejo ese tema en el radar para que lo puedan analizar ustedes después a fondo. Algo que sí es definitivamente una gran conclusión también es que cuando se toma la decisión empresarial o personal de venir a una nueva geografía, a un sistema que no conocemos, a veces no conocemos muy bien nuestra realidad en Colombia, tenemos que tener lo que hemos denominado como activas un power team. Tenemos que tener el tributarista, el banquero, el médico, quien nos ayuda a conseguir las propiedades, el contador, el abogado de inmigración. Por favor, documentense de personas y acompáñense de personas que tengan el conocimiento de los dos sistemas. Nosotros nos hemos dado cuenta que usted puede ser el mejor tributarista en Colombia, pero si no sabe cómo es el tema con la otra geografía, con este caso Estados Unidos, nos puede generar problemas. Las normas cambian, nosotros tenemos unas reformas tributarias casi año por año y el abogado y el tributarista o el abogado de Estados Unidos no las conoce. Entonces, en esos cruces de información podemos salir más librados. Entonces, es importante que construyan su equipo de trabajo. Esa serie de asesores, sí, por supuesto que valen un dinero, pero les van a ayudar a recortar su curva de aprendizaje y van a maximizar las oportunidades del retorno y sobre todo van a minimizar los riesgos. Hay una forma, y voy a colocar un ejemplo, una forma que se llama el FBAR. A partir de las Torres Gemelas salió una norma aquí en Estados Unidos que implica que todas las personas que son ciudadanos o residentes que tengan cuentas en el exterior las deben reportar. Yo me atrevo a decir que 1 de 5 inmigrantes reporta esa forma y cuando uno ve las sanciones que puede tener son hasta de $250,000 y las personas no lo conocen. Entonces ahí es la importancia de estos equipos de trabajo para que ustedes puedan tener esos colaboradores que les den la mano y que puedan evitarles problemas importantes a futuro. Vamos a entrar en el otro capítulo que es cultura de negocios y algo de la economía de Estados Unidos. Aquí en este gráfico me parece muy contundente. Yo sé que en este momento se dice que China en 2 años, en 5 años, va a desplazar a Estados Unidos como la primera economía mundial. Lo cierto es que sea la primera o sea la segunda economía del mundo, son unas economías de unas magnitudes muy grandes y ahí es donde están nuestras oportunidades. Miren, la economía de Estados Unidos es el 24% de la economía mundial, nuestra economía es el 0.04% de la economía mundial. Entonces, esta es una variable que nos dice que en esa geografía hay unas oportunidades latentes. Ahora bien, Estados Unidos es una ciudad, es un país de regiones. Aquí les traigo una gráfica donde más o menos para que dimensionen, la economía de México es más o menos del tamaño de la economía de la Florida. Nuestra economía colombiana es más o menos del tamaño de la economía de Wisconsin y Wisconsin es experto básicamente en lácteos y en algo de turismo para que vamos dimensionando esas magnitudes. Este tema también, este gráfico me parece importantísimo que lo analicemos. Es un gráfico que nos muestra la competitividad tributaria de las naciones a nivel mundial. Entre más oscura la gráfica, quiere decir que el país
demanda más tributos. Miren, como nosotros somos un país donde con los impuestos municipales, predial, estampilla, registro, los nacionales, renta, ICA, 4 por mil, etcétera, etcétera. Mire que nosotros somos un país oneroso en la parte tributaria. Estados Unidos es un país donde se manejan unos brackets, unos rangos, pero como lo entendí en una conferencia que recibí en estos días, casi que es el mejor paraíso fiscal del mundo. Están abiertos totalmente a recibir recursos internacionales y los impuestos que pagan los internacionales en algunos tipos de inversiones son cero. Y a veces las personas toman decisiones de irse a Isla de Man, a Irlanda, Andorra, a Liechtenstein, a algunos países por acá en Europa, por ejemplo, donde son paraísos fiscales y donde de pronto nuestro capital va a poder estar en un momento dado en riesgo si no conocemos las normas y los cruces de información que hay. Entonces miren que aquí se nos están juntando, se nos están alineando los países, adicionalmente las dos costas nuestras, nuestro Alfonso Bonilla Aragón con vuelos internacionales todos los días, la conectividad es absurda. Esta gráfica le quiero dar la palabra a Matías para no aburrirlos, para que le contemos al auditorio, Matías, esta gráfica que es tan importante, la inversión extranjera por país destino. Entonces, si quieres, por favor, cuéntales a ellos esta gráfica, Matías. Muchas gracias, Luis. Esta gráfica es muy interesante porque muestra cómo llega inversión extranjera a cada país en el mundo y muestra al cierre del 2018, que es la información más reciente que hay de este informe, muestra cómo la inversión extranjera llegando a China fue de 136 billones de dólares, mientras que la inversión extranjera llegando a Estados Unidos fue de 275 billones, que es el doble. Cuando lo comparamos, por ejemplo, con un México, le entraron 29 billones, a un Colombia 14.5 billones. Uno ve cómo está la confianza de los inversionistas en el mundo al llegar a hacer negocios a un país destino. Sigue siendo Estados Unidos el destino número uno de la inversión extranjera y eso tiene muchos motivos, tiene muchos por qué. Entre ellos, todo lo que va a pasar en el post-COVID. ¿Será que los empresarios en su agenda local, en sus países, están pensando y cómo hago ahora que la economía de mi país va a estar con problemas por toda la pandemia y los que tenían ya problemas de otra naturaleza, o lo que sea, por narcotráfico, por crisis económica, por cualquier otra variable o por desestabilidad política, se vuelve la agenda del empresario y a dónde voy a ir a poner mis productos o servicios en el corto plazo, qué voy a incorporar en mi agenda de planeación para el corto plazo, dónde me diversifico, dónde vendo mi producto para seguir produciendo en mi país de origen, pero para poder aprovechar bondades de mercados que se van a recuperar rápidamente. En el caso de Estados Unidos, se nota la fortaleza como destino porque las reglas son claras, porque la propiedad privada se respeta, porque las tasas de impuestos no son altas, porque es una economía boyante de muchos nichos y micronichos donde tú puedes inventar modelos de negocio, donde puedes venir a atender incluso nichos donde hay el anhelo nostálgico de consumir ciertos productos que son de nuestros países. Voy a irme a un ejemplo: Super Coco, Bon Bon Boom, bordados de Cartago, carrieles, ponchos y nos podemos ir mucho más a otro tipo de productos, pero el punto es que hay muchos nichos por atender, unos por nostalgia, otros por oportunidad, y que la agenda de hoy del empresario es cómo me diversifico. Y como decía Luis Fernando, aquí hay una conveniencia geográfica, estratégica, de cercanía, pero además de cercanía, hay una conveniencia de tratado de libre comercio vigente entre Estados Unidos y Colombia, que hace que para nosotros pues sea mucho más estratégico venir a hacer negocios a Estados Unidos que pensar en un China o pensar en aprovechar las bondades del Tratado de Libre Comercio que ahí está vigente y que para muchos rubros permite entrar productos con cero arancel. Entonces, hoy forma parte de la agenda para el post-COVID pensar en hacer negocios en Estados Unidos. ¿Y por qué migran los empresarios? Nosotros hacíamos una encuesta dentro de un bloque de empresarios grandes que hemos atendido de diferentes países. A la fecha hemos atendido más de 24 nacionalidades y hacíamos una encuesta dentro de empresarios hispanos. Bueno, ¿por qué le dio por hacer negocios en Estados Unidos? Y estos empresarios decían en un 45% porque quieren
explorar nuevos mercados, quieren diversificar, quieren aprovechar, quieren explorar, atender mercados fuertes de moneda fuerte para poner sus productos locales. En un 35% plantean que están huyendo de factores exógenos, puede ser boleteo, narcotráfico o temas de corrupción, o están yéndose porque los presionan factores exógenos. Y en un 20% porque están buscando darle unas oportunidades diferentes a su familia, a sus nietos, a sus hijos. Pero la parte más interesante es ese 45%, que lo que está buscando es diversificar sus empresas, crecer sus empresas, atender nuevos mercados, atender nuevos nichos y subnichos. Ahí nace la oportunidad que hay en el momento. Perfecto. Miren, por ejemplo, acá les traigo una gráfica del PIB de cada estado. Entonces, a veces nos concentramos en la Florida, sí, es un PIB muy bueno, como les dije, del tamaño de la economía de México, pero hay otras oportunidades estratégicas y esta es la primera invitación donde les digo, romper los paradigmas tradicionales y empezar a ver aquellos nichos donde uno tenga una ventaja competitiva por su profesión, por su know-how. Los que estén interesados, al final les voy a dejar mi WhatsApp, les mandaré un link donde ustedes por profesión, dependiendo de la de cada uno, pueden ver en qué sitio, en qué estado son más competitivos y las escalas salariales para que los hijos de ustedes que están estudiando, que se van a graduar, ustedes mismos puedan ir a buscar estas oportunidades. Entonces aquí el mensaje es un país de matices, de micronichos donde se puede tener esas oportunidades. Estas gráficas se las voy a compartir para que ustedes empiecen a dimensionar y hacer ese embudo, ese listamiento de lo macro, pasando por lo meso hasta lo micro, para poder minimizar esos riesgos. No necesariamente montar un negocio tradicional en Colombia va a pegar en Miami, pero sí es probable que esa misma estructura de negocio pegue en otro estado por las características de la población a la que vamos a atender. Aquí les quiero compartir unas gráficas porque a veces nos vamos con lo tradicional. En esta gráfica se muestra cuáles son los polos de desarrollo. Pues tenemos el polo de la costa este, Nueva York, Washington, Boston, la costa oeste, California, San Francisco, Los Ángeles, Texas, Houston, Dallas, Miami en la Florida, Chicago en el Midwest. Entonces uno empieza a ver como grandes vectores, pero no hay que hacer un análisis en una sola univariable, hay que hacerlo en múltiples variables. Por ejemplo, aquí tenemos cómo están creciendo las regiones. Entonces aquí podemos ver cómo la Florida está creciendo y si vemos, ya no está creciendo tanto hacia Miami, está creciendo más hacia el centro de la Florida, por ejemplo. Cómo está creciendo Texas, por qué se está yendo Google, por qué se está yendo Amazon, por qué se están yendo todos los headquarters a estos sitios. Van a demandar bienes, servicios, van a necesitar trabajadores multiculturales, bilingües, etcétera, etcétera. Entonces, miremos ese tema. Hay que hacer cruces de variables para que cuando vamos a tomar la decisión tengamos claro cuál debe ser como el sitio donde podemos validar. Ojo, mucho cuidado con el ojímetro. ¿Qué necesitamos saber antes de invertir? Como les dije anteriormente, tener muy claro un proyecto de vida. Voy a cerrar mi operación, voy a abrir una operación, voy a enviar a alguien de mi equipo de trabajo, yo soy el que va a abrir ese mercado. Entonces está, por ejemplo, el riesgo personal. ¿En qué edad están mis hijos? Un muchacho que esté terminando colegio adolescente, que va a dejar sus amigos y el mejor vivero que hay en el mundo, que es Cali, ¿será que es el momento idóneo para irse? El riesgo migratorio, ¿será que voy a aplicar a la visa que es? Ustedes saben que el colombiano es muy dado a googlear, a ser autodidacta, a ver videos en YouTube y tomar decisiones de manera individual y sin el expertise necesario, y podemos colocar el riesgo migratorio, la interpretación de un plan de negocio. Más adelante lo vamos a ver que lo da un cónsul, puede definir que le diga, si usted haya hecho ya la inversión, 100,000, 200, 300 mil dólares, le puede decir, ok, muchas gracias por invertir, usted puede recoger sus dividendos de la inversión que tiene en el país, pero no le damos el estatus legal para que usted viva acá, por ejemplo. Entonces, si la persona lo que quería era también levantar su proyecto de vida en Estados Unidos, pues ahí se le van a cruzar los cables. Riesgo operacional, qué modelo de negocio va a montar, cómo lo va a montar, y el riesgo financiero, porque pues, ustedes saben que cuando uno cambia pesos, una moneda débil como la nuestra, a dólares, y los gastos son en moneda fuerte, pues ahí nos podemos descapitalizar. Voy a pasar a un punto, me disculpan que voy rápidamente, pero como esta charla son de 1 hora,
y vamos a dar un espacio amplio para preguntas, voy al siguiente capítulo, algunos tipos de visas. Entonces, aquí hay una matriz que se la quiero al final del ejercicio compartir a ustedes para que la tengan y la analicen. Y es como un resumen, es un cuadro muy didáctico donde ustedes pueden ver las diferencias entre los diferentes tipos de visa. Hay muchas más visas, por supuesto, pero estas son las que creemos que pueden aplicar directamente a quien quiera reubicarse como inversionista o como representante comercial o transferirse como su misma trabajador de su compañía. He marcado en línea punteada roja una variable que es muy importante y que cuando los empresarios, y lo digo porque tengo empresa, fui profesor de creación de empresas aquí en Estados Unidos y en Colombia, casi no le colocamos atención, las expectativas del gobierno. Y miren que las expectativas del gobierno son transversales para el tipo de visa. O sea, el gobierno quiere ver si esa inversión definitivamente le va a dar una tranquilidad a esa familia que va a llegar, esa inversión va a generar empleo, esa inversión o ese negocio sustentable en el tiempo. Entonces, esto es muy sencillo para resumirlo. A uno le dan la visa, la que escogamos, y uno está sujeto a una evaluación periódica, y así como le dan la visa o así como le dan el green card en algún momento, también se lo pueden quitar. Entonces, aquí es donde decimos que conocer estas variables son las que hay que implementar en lo que vamos a ver más adelante, que es el plan de negocio. Lo importante que es detallar, no pensando de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. O sea, ¿qué me están pidiendo? ¿Qué se requiere? ¿Qué debo presentar? ¿Cómo debo presentar? Y a partir de ese checklist que ya está definido, que no nos lo vamos a inventar, de ahí para atrás nos devolvemos para contestar las variables que nos están requiriendo en un momento dado. La ruta, para colocar un ejemplo de una visa E2, la ruta es muy sencilla. Hay que tener estos principales 4 pasos, una estrategia migratoria y con una representación ante Homeland. Y obviamente esto hay que hacerlo con un abogado de inmigración. Hay unos rankings en Estados Unidos, ustedes saben que acá se mide todo, de las firmas con mayor posibilidad de éxito. Ustedes saben que hay que verlo, no necesariamente el que tiene 99% de éxito o el que tenga 95 es mejor, porque el de 95 ha presentado 1000 casos y el de 99 ha presentado 2 casos. Entonces, ahí hay que saber analizar ese dato muy bien. Hay que hacer un plan de negocio. Como les digo, más adelante vamos a hablar con Matías de este punto que es fundamental y que con ese instrumento vamos a minimizar varios riesgos. La creación de la empresa es fundamental. Y aquí mucho cuidado. A veces no conocemos ni en Colombia cuál es la diferencia entre una SAS y una sociedad en comandita por acciones, por ejemplo. Y allá nos vamos y decimos, no quiero montar una corporation y no sé la diferencia entre una C corporation o una S corporation o una LLC. Y vamos montando vamos bajando unos estatutos y vamos corriendo nosotros este tema y resulta que de pronto estamos preparando el cascarón no para lo que necesitamos. Y ustedes saben que el cascarón es ese ente que nos va a representar en un momento no solamente en el tema migratorio sino empresarial. Y pues el tema de la importancia de haber hecho ya una inversión al momento de la aplicación. Digamos que esos son como los 4 principales puntos. Bueno, aquí está la ruta del proceso y yo quiero darle a Matías la palabra para que él cuente su experiencia personal cuando aplicó a la visa L1A, que sé que esto los va a nutrir a ustedes directamente. Bueno, como colombiano, aprovechando la nacionalidad colombiana, aplicamos con mi familia una visa L1A como transferidos dentro de la empresa, se llama esa, es como se conoce popularmente. Lo que hicimos fue abrir una sede de mi empresa colombiana en Estados Unidos, la abrimos en el estado de Texas. Tuvo la ventaja de que en las L1A no te piden un volumen específico de inversión. Ellos te piden es un plan de negocio sofisticado en el que les muestres varias cosas. Primero, cuál es la magnitud de tu negocio en el país de origen. Y ahí hay como unas expectativas que tengas 10, 15 empleados o más. Llega a funcionar con menos empleo siempre y cuando algunos de ellos sean profesionales en el país de origen. La L1 aplica para todas las nacionalidades y con base en esto, ese plan de negocios resaltaba en un capítulo pues la magnitud del negocio en Colombia
y luego mostraba cuál iba a ser cómo se iba a desenvolver el negocio en los siguientes 5 años. Y allí ellos piden una cuota de generación de empleo específico, piden que generes unos 6 empleos directos, incluyendo el tuyo como aplicante. Nosotros lo hicimos, creamos una compañía en su momento, empezamos a operarla en Estados Unidos, creamos los empleos que ellos necesitaban. Al principio pues fue todo un reto porque te la aprueban por un año y al año tienes que mostrar que la compañía fue viable, que facturó, que creaste los empleos. Y cuando muestras las pruebas de que el empleo se generó y que la empresa es financieramente viable, ellos te generan una renovación por 2 años más y te la pueden renovar 3 veces más por 2 años. O sea que la L1 la puedes mantener viva durante 7 años. Una ventaja es que cubre, te da número de seguro social, te da estatus legal en Estados Unidos, te permite trabajar legalmente, permite que tu esposa trabaje legalmente en donde la contraten. A los hijos les permiten estudiar en cualquier colegio público o privado que tú quieras. Nosotros colocamos a los niños en colegio público, fue supremamente bien. Elegimos el lugar primero donde queríamos que estudiaran y luego alquilamos una casa en esa zona. La empresa funcionó bien en el primer año, obtuvimos la renovación y cuando pasó la renovación tuvimos el chance de aplicar a residencia permanente. Aplicamos a residencia, nos volvieron a preguntar cómo estaba la compañía colombiana, se fijaron en la operación del negocio en Estados Unidos y luego nos aprobaron la residencia permanente. O sea que en cuestión de 2 años y medio tuvimos la residencia que cubrió a mis hijos y cubrió a mi esposa. Fue un proceso bastante fluido. No voy a decir que fue fácil conseguir los clientes desde el número 1, es todo un reto. Ir con un producto o servicio a tocar la puerta y ofrecerlo, cometer errores, que te rechacen en algunas partes, pues es parte del aprendizaje. Pero Estados Unidos es muy bondadoso en ese sentido. Cuando tú tienes un producto o servicio concreto, tienes conocimiento técnico en él, cuando tienes la perseverancia, la constancia, cuando escuchas al entorno lo que te va diciendo para pulir ese producto o servicio, el por qué sí o el por qué no te compra, tú puedes ir ajustando y es la misma cosa que pasa en Colombia y es la misma que pasa en Sudamérica, donde sea que abramos negocios, hay una curva de conocimiento. A veces es más fácil en nuestros países porque allá están nuestros amigos, nuestros alumnos, nuestra universidad, hay apoyos ahí, el network está ahí. Es un reto crear un network desde cero en un país donde no nacimos, pero la verdad es que sí se puede. En el caso nuestro, la verdad podemos decir que fue un proceso fluido y exitoso y hoy nuestros negocios son muy saludables, son negocios conocidos, nos buscan, el teléfono suena todos los días, así que sí se puede, claro que se puede, simplemente hay que enfocarse, es el poder de mantenerse enfocado. Matías, tú cuentas tu experiencia como la L1A, yo voy a explicar rápidamente mi experiencia o la de mi familia como Green Card. No tuve que utilizar este tipo de inversionista ni de transferido, simplemente el Green Card, pero fue un proceso de planeación de 15 años. A veces me encuentro con muchos conocidos que tienen las opciones y los recursos y los mecanismos, pero por paradigmas o por pensar que es muy difícil, que es muy costoso, y les quiero decir, el proceso de nosotros se demoró 15 años y costó 0 pesos, 0 dólares. Entonces, es organizarse, conocer las variables y aplicar al modelo. Lo bonito de este proceso es que todo está muy claro y si uno hace el 1 a 1, el paso a paso, se pueden lograr, pues ya ven el caso de Matías de la L1, ya ven el mío del Green Card, y esto nos genera las oportunidades tanto empresariales como personales que todos estamos buscando. Como me decía un amigo del club, esto es poder tener lo mejor de los dos mundos en un momento dado. El de un país economía mundial top, con unos recursos, con un vivero como el de Colombia, entonces es una oportunidad muy interesante. Aquí les traigo una gráfica rápidamente para que ustedes se den cuenta cómo los latinos generalmente hacen sus inversiones cuando llegan a Estados Unidos. Tienen el tema de mantenimiento, restaurantes, el tema de vehículos, pues esta es una generalidad. Lo que les quiero decir es que aquí sí que es importante hacer un análisis micro y yo diría que de nicho. Hay oportunidades muy importantes y vale la pena desagregar. ¿Y cómo hacemos ese tema? Pues usando un plan de negocios. Entonces, ¿qué es un plan de negocios? Un plan de negocios es un instrumento que nos puede servir
aquí tengo tres grandes temas. Uno, yo soy empresario en Colombia y quiero desarrollar mi negocio en Estados Unidos. Hombre, pues, ¿cómo entro? ¿Cuál es el precio de mi competencia? ¿Cuáles son las calidades? ¿Cómo es la financiación? ¿Cuál es la cadena logística? ¿Cuáles son los costos de transferencia? ¿Cuáles son los costos financieros? Etcétera, etcétera. Eso es para diversificar mercados de mi negocio actual, pero también puede servir un plan de negocios para desarrollar mi propio negocio desde cero. Hombre, hago una prefactibilidad, veo la oportunidad de vender un producto, un servicio determinado y el plan de negocio me va a servir para eso. O también me sirve para validar un negocio, adquirir un negocio en operación. A veces las personas creen que por comprar un negocio en operación sin un plan adecuado, las cosas van a funcionar. Entonces, esa herramienta me permite atacar, por ejemplo, cualquiera de estos tres frentes de acción, pero también otros actores que más adelante se los voy a mencionar. Entonces, aquí les traigo una gráfica. Esto es muy sencillo. Esto es un modelo de Stanford que tiene unos 10 años de antigüedad de Alexander Osterwalder, que es el modelo Canvas. Es como en la época los más adultos nos enseñaron a hacer factibilidades, que eran unos libros así gordotes, después unos planes de negocio un poquito más pequeños, pero cuando uno terminaba de hacerlo, la factibilidad del plan de negocio, ya era leer el periódico de ayer. Estas son herramientas muy sencillas, muy ágiles, que nos permiten hacer un plan de negocio. Y estoy casi seguro que muchos de los asistentes a esta conferencia, por su formación de base, pueden hacer un trabajo maravilloso. Pero aquí la pregunta es, estoy seguro que ese plan de negocio que yo voy a hacer o que a los que quieran les puedo dar un link para que vayan planes de negocios de las mejores universidades de Estados Unidos para que lo implementen en sus modelos de negocio. Estoy seguro que eso es lo que sirve. Definitivamente ahí hay un riesgo porque no estamos considerando a lo que les mencioné anteriormente, que es qué es lo que me está pidiendo el mercado americano. Entonces, aquí hay un punto y es que hay una canción ochentera que todos seguramente lo bailamos en el Salón del Lago en su momento. Ay, mamá, ¿qué será lo que quiere el negro? Era la canción. Era una canción que en los 80 fue el boom. Aquí es qué es lo que quiere el país y cómo debo presentárselo. Entonces, cuando yo no sé qué es lo que quiere el país o cómo presentárselo, pues casi que me voy a enfrentar a ese cónsul con un signo de interrogación, no sabiendo si le vamos a pegar o no le vamos a pegar. Entonces, Matías, cuéntales un poquitico ese tema del momento de verdad frente a un cónsul cuando se presenta un plan de negocio. Bueno, lo primero a resaltar es que el cónsul no está ahí para decirle a uno no, o sea, ellos no están ahí para negar visas. El cónsul está ahí para tratar de determinar que uno cumple los parámetros que ellos esperan para ser digno de la aprobación de la visa. Ellos quieren leer a través de las preguntas que te hacen que has hecho el trabajo y que las expectativas se cumplen. Lo primero es que si yo estoy aplicando a una visa de inversionista, yo le estoy diciendo al gobierno americano, vea, señor gobierno, déjeme vivir en su país, déjeme que ponga a mis hijos en sus escuelas libremente, deje que mi esposa trabaje libremente donde la contraten, deme seguro social, deme licencia de conducción, permíteme hacer negocios allá, venderle a la comunidad que quiera, a la comunidad china, a la hindú, a la comunidad que quiera, ve y véndele a quien quieras, o a los colombianos en Nueva York, o a los colombianos en Florida, etcétera. Déjame desarrollar mis negocios allá. Pero como yo estoy pidiendo eso, entonces el gobierno también tiene unas expectativas y te dice, bueno, pero entonces ahora tú dime qué me das, ¿no? Entonces lo primero que le vas a tener que dar es que tienes que invertir un dinero a riesgo. Y ese dinero puede llegar a ser $100,000, $80,000. Vemos muchos casos de 100, $125,000. En esa franja hay mucho, que crean una comercializadora, que crean una tienda electrónica, que crean una cafetería. Entonces, lo primero es que el gobierno dice, pues venga, cree su empresa antes de aplicar a la visa, ponga el dinero en su cuenta bancaria de su empresa, invierta ese dinero a riesgo, compre inventarios, compre vehículos, herramientas, equipos, remodele un local, haga lo que tenga que hacer para mostrarme que esa compañía está en plena operación. Y ellos quieren ver en esa entrevista que toda esa parte ya se hizo, que no es una promesa del futuro, que es algo que ya sucedió. O sea, que la empresa está en plena operación, la empresa existe, la cuenta de banco de la empresa existe y que tu dinero no está guardado ahí en una cuenta y que te van a otorgar una visa 5 años para que te quedes quieto. Ellos quieren ver que ya sucedió la inversión.
Y luego de eso, quieren ver qué pasa con el plan a 5 años proyectado. Ahora sí, no te han pedido todavía crear empleo hasta que no te aprueben la visa, pero sí te quieren saber en esos siguientes 5 años cuántos empleos generas, de qué manera muestras que esa compañía que vas a crear es capaz de mantenerte a ti y a tu familia dentro de los Estados Unidos. Fuera de eso, ¿cuáles son los supuestos que hay en ese plan de negocios que le dan fuerza a la tesis de que tu negocio tiene el potencial de ser financieramente viable? ¿Y cuál es la utilidad proyectada que le has puesto a través de los 5 años futuros a tu negocio? O sea, que tu negocio tiene la realidad, tiene una opción cierta de poder llegar a generar utilidad positiva en Estados Unidos. Todas esas variables ellos las quieren leer dentro de ese plan de negocios que es como el corazón de la aplicación a visas de inversión. Y allí tú cuando llegas a presentarte ante el cónsul, pues debes tener en cuenta que tú pues no estás llegando a pedir una visa de turista, es muy distinto venir a pedir ir a Disneylandia. Estoy pidiendo es venir a vivir a Estados Unidos. Entonces tú en ese momento te debes vestir de soy empresario, he puesto dinero a riesgo, vengo a colaborar y a contribuir al fortalecimiento de este país, no seré carga de este país, vengo a administrar el negocio que ya creé, mi negocio me necesita en este país. O sea, no tienes que ir con miedo, tú vas en una mentalidad de empresario, vengo a aportar, ya aporté. Eso es muy importante, esa estructura mental de empresario, porque en realidad eso se valora muchísimo. Un tip clave a resaltar ahí es que el gobierno americano, a través de sus agencias federales, hay una agencia que se llama el SBA, el Small Business Administration. A través del SBA ellos fortalecen y crean pequeños negocios todo el tiempo, se la toman supremamente en serio porque ellos entienden que de cada 100 empleos en Estados Unidos, 65 a 70 empleos son creados por los pequeños negocios. Entonces ellos valoran mucho que un empresario internacional venga y cree 2, 4, 6, 8 empleos directos. Eso es una contribución muy fuerte al país. Entonces tú te puedes poner en ese modo mental durante la entrevista con el cónsul y el cónsul va a tratar de leer que ese empresario sí hizo la tarea, que conoce su plan, que conoce su negocio, que conoce lo que va a hacer, que hizo el due diligence adecuado dentro de la compañía para poder que su negocio tenga un potencial cierto de éxito. Matías, voy a aprovechar un tema que me ha preocupado y es que en estos momentos de angustia que estamos viviendo, las personas salen, por ejemplo, a comprar proyectos inmobiliarios y en estos días recibí, alguien quería, me dijo, ayúdame a validar que me están vendiendo una casa cerca de Tampa, $50,000, una casa más o menos de unos 110 metros cuadrados. $50,000. Miren, el internet puede con todo, la gente los quiere, las fotos son muy bonitas, etcétera, etcétera. Cuando hicimos el due diligence, esa persona prácticamente iba a arriesgar ese capital en un activo que no iba a ser productivo, era en una zona de desintoxicación de gente que ya está en problemas de droga muy complejos, era como un sitio particular, pero lo más complicado era cómo voy a demostrar yo conectividad con mi actividad en Colombia, con mi actividad tradicional, con una casa aislada, una inversión aislada en la Florida, sin unas métricas, sin una estrategia de negocio. Entonces, miren que por apresurarse uno, por actuar bajo presión, por no conocer cómo es el día a día o el paso a paso mejor, pues podemos estar perdiendo tiempo y podemos estar perdiendo los recursos, que es importante. Matías dijo algo que es fundamental, es para estas visas son inversiones a riesgo. No necesariamente el que coloca los 100,000, los 200, los 500, tiene ya la visa que está esperando. Entonces ahí es donde la fortaleza de saberse presentar muy bien, pero yo estoy casi seguro que una persona que tiene la experiencia empresarial, profesional, lo que hemos batallado en Colombia haciendo empresa, que nos enseña una serie de variables, nos toca ser toderos, esa es la verdad, nos toca saber de todo y por la formación académica que tenemos todos de base, pues poder aplicar a esas opciones no es algo imposible, es muy factible. Entonces, voy a dejar, tenemos unos 5 o 7 minuticos para preguntas. Mónica, yo simplemente aquí les quiero compartir, miren, aquí está mi WhatsApp, por favor, es el WhatsApp colombiano 320-777-7777. Por favor, me graban y me mandan un WhatsApp diciéndome, quiero los regalitos de la conferencia del campestre.
Yo les voy a mandar ahí ese recuadro de las visas, les voy a mandar unos links de estadísticas, en fin, de información que ustedes previo a viajar o a pagar a un tercero lo pueden ir buscando con el mayor de los gustos. Muchos de ustedes los que están hoy en esta conferencia son amigos personales míos, entonces con el mayor gusto les voy a compartir para que ese sueño que ustedes quieren organizar para sus empresas o para sus familias, pues se les pueda dar. Entonces, aquí están los datos de nosotros y Moniquilla, pues quedamos atentos a ver si ya hay preguntas en el chat como para empezarlas a contestar. Bueno, muy importante que de todas formas quienes estén muy interesados puedan entablar de pronto una relación ya, porque cada caso por supuesto tiene sus particularidades y de pronto todas las dudas no se van a absolver en este espacio. Pero esto es un buen, digamos, inicio. Pero aquí hay una pregunta, dice Luisfer, ¿uno comprando una propiedad puede conseguir la residencia en Estados Unidos? Esa pregunta tiene de ancho y de largo. Y no quiero contestar sí o no, simplemente quiero ir unos pasitos atrás. Una propiedad para vivir, una propiedad para comprarla en planos y venderla posteriormente y ganarme una utilidad en un año por valorización, una propiedad para un Airbnb en Orlando, por ejemplo. Lo único que les quiero decir es que hay que tener muy claro cuál es la estrategia de negocio. Y algo que nos ha impactado a todos, miren lo que pasó en Miami, en la Florida hace 2, 3 días. El tema acá, las construcciones, mucho cuidado con eso, por favor. Las construcciones acá no son como las nuestras, todos conocemos de ladrillo, hierro, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, revisen muy bien y contraten esas personas que les hacen la revisión de la estructura de la propiedad, y cuando vayan a negociar la propiedad, validen si ha habido revisión de su alcaldía del estado de esa propiedad. Es muy probable que usted la vea en buen estado, el perito le dice sí, aguanta la propiedad, y al otro día de haberla comprado usted le llegue la autoridad local y le diga tiene que hacer cambio de techos y vale 20, 30, 40 mil dólares. Entonces aquí tengo una métrica, cuando se van a comprar propiedades de segunda, casi que se paren entre un 15 y un 20% de cash flow para adecuaciones porque se van a necesitar. Entonces, para contestarle a la persona que hizo la pregunta, sí se podría ser una propiedad, un instrumento para conseguir el tema, pero también podría ser pegarse un tiro en el pie por si hago un mal negocio, me quedo sin las Me gustaría completar esa respuesta, Luis. Dale, Matías. Miren, en general, las aplicaciones a visas E2 específicamente pueden llegar a ser un vehículo cuando compras casas para remodelar y vender. Hay que ser muy claro en cuál nicho de la construcción te vas a meter. Cuando tú compras una casa para remodelarla y rentarla, o si compras una casa para vivir tú en ella, la respuesta es no. ¿Por qué no? Porque se convierte en inversión pasiva y el gobierno no quiere que tú inviertas en inversiones pasivas. Ellos quieren que tú hagas actividades de inversión donde se genere movimiento económico, generación de empleo. Y el tema de comprar una casa para la renta, pues no genera empleo. Entonces, si tú te dedicas a la compra, remodelación y venta de casas y te compras por lo menos unas 2 propiedades, puede ser un vehículo migratorio. Si compras para rentar, la respuesta es no, no es vehículo para hacer migración. Entonces, miren, Matías ha dado una visión ya específica de la visa. Yo les doy una visión pragmática del día a día. Creo que hay un micrófono abierto. Creo que hay un micrófono abierto. Sí, vamos a ver porque hay una interferencia. Okay. Bárbara, creo que ya. Ok, entonces yo les digo, miren, si en Colombia no he tenido experiencia de construir, no cambio un bombillo en mi casa. Ojo, cuando yo voy y compro 2 propiedades para reconstruirlas yo mismo, donde no conozco los vendors, no conozco los materiales, no conozco, ese análisis es el que hay que hacer, porque puedo tomar una decisión que no solamente vaya a afectar mi estatus migratorio, porque pues ya lo vimos, una para mi propia casa no aplica, pero si la voy a ver como modelo de negocio, pero hago malos cálculos, sí puedo tener la residencia dentro de los parámetros legales, pero
puedo haber hecho el peor de los negocios y en ese momento si se me acaban los recursos, ¿cómo hago para seguir apalancando ese modelo de negocio? Entonces, ahí es esa revisión que tenemos que hacer. Es una visión integral y holística, no es una revisión en una sola vía. Perfecto. Bueno, acá tenemos otras preguntas. Si es posible adquirir visa inmediata al comprar un negocio que ya está establecido en los Estados Unidos. Habría que definir qué es visa inmediata, porque la compra de negocios sí es un vehículo totalmente, hemos hecho muchos planes de negocios para adquisición de negocios que están en marcha como vehículo migratorio. Es viable. Incluso puedes comprar el negocio total o puedes comprar un porcentaje del negocio de manera ideal, mínimo el 50% del negocio que está en marcha. Pero tiene un proceso. Y el tema de inmediato, pues es, mientras compras el negocio, puede que te demores 2, 3 meses, mientras perfeccionas contratos y todo eso. Luego, mientras se hace el plan de negocios, un mes, mes y medio, mientras el abogado hace su tarea, ponle otro mes. O sea que mientras te dan la cita en la embajada, ponle otros 2 meses. Esa inmediatez puedes ponerla mientras localizo el negocio y perfecciono toda la operación, pueden ser 6, 7, 8 meses fácilmente. En la compra de negocios es muy recomendable porque te hace esa experiencia a un negocio que ya tiene flujo de caja, a empleados que ya están entrenados, a un negocio que desde el día 2 ya está facturando y así no esté por encima de punto de equilibrio. Es un modelo de negocio que ya es viable y que ya demostró que tiene clientes satisfechos. Entonces es muy interesante pregunta, es muy interesante camino para hacerse a visas de inversión, pero el proceso a veces no es tan inmediato como uno quisiera. Así se puede llevar fácil 6, 8 meses. Yo complemento lo que dice Matías, la importancia cuando uno va a comprar un negocio en funcionamiento, mucho cuidado con la debida diligencia o el due diligence. Hay due Total. diligence legal, hay due diligence financiero y vuelve y juega. O sea, yo entiendo que a veces queremos irnos a otro sitio, llegar con la residencia, etcétera. Pero si voy a colocar el 100% de mis recursos, de mi capital, el apartamento que vendí en Colombia para meterlo en un negocio XYZ, así sea de un familiar, pero no he corrido la debida diligencia, no he corrido los números, no he hecho la investigación, no he hecho la validación del plan de negocio, pues de pronto sí me dan la visa de inversionista, pero ¿y si el negocio colapsa? Entonces ahí hay que hacer el ejercicio, como lo vengo insistiendo, hay que hacerlo no solamente en el tema legal, sino en el tema particular del negocio. La intersección de esos dos conjuntos son las que nos hace ver, entre más chiquita sea la intersección, mayor riesgo. Entonces, cuando uno tiene las dos variables aseguradas, pues la posibilidad no solamente de conseguir la visa, sino permanecer en el país, que es lo que muchas personas están buscando en el largo plazo, pues es más cercana a la realidad. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con el tema impositivo. ¿Cómo es aquello de que los impuestos se deben pagar tanto allá como aquí? Ese tema me parece que es importantísimo que lo conozcamos y hay que partir de unas premisas sobre qué es, por ejemplo, residencia fiscal. Entonces, a veces creemos que porque nos vamos del país y nos vamos para Estados Unidos y dejamos o la familia o dejamos el patrimonio o dejamos una generación de ingresos acá, como que ya nos desconectamos. Entonces, miren, aquí hay que tener esa alineación de los dos sistemas tributarios. Por supuesto que no hay doble tributación. Hay los tiempos de presentar las declaraciones de renta son diferentes a nivel personal. En Estados Unidos se presenta en el primer cuatrimestre. En Colombia tenemos por allá agosto, septiembre venimos presentando. En Estados Unidos uno puede aplicar en el primer cuatrimestre algo que se llama el tax extension y presentarlos en octubre, buscando cruzar esos créditos fiscales, es decir, esos impuestos que yo haya percibido acá cuando estoy reportando mis rentas globales en las dos geografías. Entonces, ese paradigma de que se paga doble vez no es, hay que recursos y hay mecanismos para optimizar la gestión tributaria, pero hay la gran recomendación, no se puede ser autodidacta, se tiene que tener esa persona que conozca los dos sistemas.
Les voy a colocar un ejemplo y qué pena que hable a nivel personal. Yo como persona natural tengo unas obligaciones y como empresa tengo otras obligaciones. Y créanme que algunos contadores no saben cuáles son los documentos de los estados financieros de la declaración de renta de la empresa de Colombia que hay que adjuntar a la declaración de renta personal en Estados Unidos. Entonces, esto es un tema que requiere una disciplina y una profundidad porque ustedes saben que en Estados Unidos las normas y las sanciones por evadir son bastante fuertes y el desconocimiento de la ley no lo exime uno de la responsabilidad. Matías, ¿sí vas a complementar algo? No, es totalmente válido. Creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaste y está suficiente la ilustración. Bueno, la siguiente pregunta tiene que ver con la visa de inversionista. Si yo intento abrir sucursal de una empresa de transporte de Colombia en Miami, ¿qué implicaciones jurídicas, tributarias, de impuestos, etcétera, afectan a la empresa en Colombia y también en los Estados Unidos? Para ponerlo cortico, pues como tú declaras impuestos en Colombia, seguramente tendrás que declarar en algún momento las utilidades que tienes en Estados Unidos. O sea que eso, las utilidades que ganes en Estados Unidos es una pregunta para tu contador en Colombia, la manera como las presentas allá y si hay algún gravamen en Colombia. Pero en lo que tiene que ver con hacer negocios en Estados Unidos, pues obviamente es la naturaleza de una compañía nueva que compró unos camiones, que hace una facturación en transporte de carga y que al final va a pagar unos impuestos sobre las utilidades que genere, que el impuesto a la renta en Estados Unidos se llama income tax y que al final pagas por ahí entre el 18 y un 22, 24% de lo que te quede de utilidad. O sea, no, si la empresa no genera utilidad, no pagas nada, pero de ahí en más pagas un IVA que puede llegar a ser del 8% sobre las ventas, si es que el servicio tiene ese gravamen. En transporte pienso que no lo hay, pienso que es cero. Pero si la empresa salió a punto de equilibrio, pues no paga nada. Y si generó $100,000, pues pagará un 18 o 20 mil dólares de impuestos sobre esos 100,000 y a ti te quedarán los 88 restantes, los 80 restantes 78. Para el ejemplo que utiliza Matías, voy a decir que vendí $1.000.000, se me fueron en costos $900,000, entre costos y gastos me quedó una utilidad de 100,000 y esos 100,000, una quinta parte es para el Estado americano y 4/5 partes para la empresa en términos generales. Ahora bien, algo que les quiero decir a mis coterráneos, hombre, las platas de ustedes son platas bien habidas, uno las puede sacar por el sistema financiero, uno las declara. Entonces, ese es un chicharrón que evitémoslo. Por supuesto que uno puede llevar más de los famosos $10,000 en el bolsillo y cuando llega al aeropuerto los declara y no tiene ningún problema. Pero yo digo, hombre, si estamos en un tema empresarial, utilicemos los canales. Miren, andar con un plata en efectivo saliendo de un centro comercial, en un taxi, que se me olvidó la maleta. Yo creo que hay que ser muy formales en ese tema porque los costos adyacentes son mucho menores y especialmente la seguridad es mucho más alta cuando yo utilizo los canales institucionales. Y vuelvo, hijo, a las platas de ustedes han sido bien habidas presentarlas y los colombianos podemos tener recursos en cualquier parte del mundo, Panamá, Suiza, Estados Unidos, Hong Kong, donde queramos. Simplemente cuando estamos presentando nuestras declaraciones de renta, tenemos que reportar las ganancias de esa plata que seguramente, dependiendo del país, han pagado ya impuestos en esos países y uno lo reporta acá. Y si no han pagado, como en Estados Unidos, impuestos a esas ganancias, pues las reporta acá y paga sobre esto y duerme tranquilo. A hacer esos cruces hoy los sistemas de información y los cruces de información están supremamente alineados, así como podemos tener esta conferencia Houston, Cali, Cincinnati, Cali en este momento, pues las autoridades fiscales también tienen esas herramientas y la trazabilidad puede ser muy alta. Miren las personas, por ejemplo, que han tenido seguros de vida con componentes de ahorro y nunca reportaron, les ha llegado un requerimiento de la DIAN, ¿por qué no reportaron eso? Hombre, pero si era un ahorrito de $20,000, sí, pero hubo cruce de información y le llegó. Que está el paradigma que solamente las empresas, las personas están siendo reportadas, pero ¿hasta cuándo de pronto no empiezan a reportar las empresas? No, que los que tengan finca raíz no lo reportan. ¿Y cuándo empiezan a reportar? Entonces, lo más fácil es dormir tranquilo, hacer los procesos para que uno pueda dedicar el pareto de su tiempo o, ¿por qué no, el 100% de su tiempo a generar crecimiento? No estar
solucionando problemas, que eso es lo que nos pasa cuando no hacemos las cosas a tiempo y después vienen lo que tenemos que enmendar y nos vale tiempo, dinero y angustia. Entonces la recomendación es con el contador acá reportar la inversión extranjera, si estamos repartiendo utilidades, reportarlas y dormimos tranquilos, dormimos tranquilos. Perfecto, bueno. Aquí tenemos otra pregunta. Yo creo que es más que todo el cómo comenzar un proceso para una persona que quiera irse a los Estados Unidos. ¿Cuál es la manera más fácil y asequible de conseguir la visa? Yo creo que la clave es rodearse bien. Dale, Luis. Matías, estábamos pensando en automático. Miren, yo les iba a decir, una cosa es cuando uno va con sus hijos de vacaciones a Orlando, con el Yesbury o el Mondongo, y cuando uno está gastando en dólares, así el gringo no le entienda, pero se hace entender, y esto peace and love, Alicia en el País de las Maravillas, todo el mundo te recibe, te abre las puertas, etcétera, etcétera. Eso es un escenario, un estadio. El otro estadio es cuando uno ya viene a este sitio. Entonces yo lo primero que le digo a la gente es, mire, uno, como dice Matías, se tiene que rodear de los equipos que son para que le ayude a tomar las decisiones que más le favorezcan. Y también hagan algo que es importante, traten de conocer la experiencia en el camino. Cuando nosotros preparamos misiones empresariales, en estos días van a salir unas misiones de Cali, donde vienen en verano con sus hijos a que vayan a tirarse al Wet n Wild en la piscina y vayan a tirarse, no sé, en Epcot o al Everest, en Walt Disney World, lo que sea, pero que también saquen unos 3, 4 días para que vengan, puedan ir a unas citas con el Realtor, a ver el distrito escolar, que vayan a ver el campus del colegio, que saquen estadísticas este colegio, qué tanta calificación, qué tanto ranking tiene, cuál es el GPA, cuántas materias AP en promedio están matriculando los últimos graduandos. Todas esas son las variables importantes que yo tengo que tener, porque acuérdense que cuando estamos dejando a Cali, estamos dejando un gran vividero, cuando estamos dejando nuestro club campestre, estamos dejando un club de talla mundial, cuando estamos dejando a Colombia, estamos dejando los amigos, la salud, el sistema que conocemos, y de pronto si no nos vamos con toda esa información, ahí viene el traslape y ahí vienen las frustraciones y la pérdida de recursos. Pero como dice Matías, el chiste es tener el equipo, el del seguro de salud, el tributarista, el contador, el abogado de inmigración, la persona que le haga el plan de negocios, en fin, tener todo ese equipo que a veces el colombiano es muy dado a decir, hombre, eso lo puedo hacer y me lo ahorro. Hay que verlo con la visión de no un costo, sino una inversión que me va a permitir no arriesgar mi patrimonio y poder desarrollar el proyecto de vida para mí y para mis hijos. No sé qué más ibas a decir, Matías. Yo diría que hay muchos modelos de negocio viables para obtener una aprobación fluida. La clave es tener un abogado de inmigración correcto que tenga toda la experiencia en esos casos. La otra clave es tener un plan de negocios que haga mucho sentido y que esté hecho dentro de la cultura de negocios de Estados Unidos, que cubra las variables que ellos quieren ver durante la entrevista. Eso es fundamental. O sea que del equipo que te rodee va a depender muchísimo las probabilidades de éxito. Si tú tienes el equipo apropiado con una nacionalidad como la nuestra, que es muy buena para aplicar a estos casos, la tasa de aprobación puede estar en el 95-98%. Así que la clave, enfócate en negocios que te gusten, negocios que te apasionen, y pasa el filtro de que sea coherente con las expectativas en cada tipo de aplicación, que llegan a variar sustancialmente, si es una E1, si es una E2, si es una L1, si es una EB5, cambia sustancialmente la expectativa del gobierno en función de cada tipo de aplicación. Así que con buen equipo, nacionalidad colombiana, 98% de chance. Perdón, Matías, Moniquilla, aquí me acaban de escribir 2 amigos, papás, me dicen que el tema de la educación de los hijos, ¿cómo es? Yo les digo, miren, una universidad promedio, no estoy hablando de una Ivy League ni una Big Ten, una promedio vale $250,000 con libros, alojamiento, comida por 4 años. Por 3,000 y pico, 3,500, pues multipliquemos, estamos arriba de 1,000 millones de pesos. Yo le estoy diciendo a la gente, miren, el mercado acá está mandando muchas carreras tecnológicas, muchos negocios de tecnología. No tiene que ver directamente con el tema de las vías, sino las oportunidades para las nuevas generaciones. Los colombianos somos muy bien percibidos, pero mucho cuidado donde llegamos. Si nosotros llegamos a un océano rojo donde hay mucho latino, pues la diferenciación va a ser
más difícil. Si nosotros nos vamos para estados donde hay pocos latinos, como les colocaba ahora el ejemplo de Utah, Brigham Young University, allá casi no debe haber colombianos, entonces la probabilidad de una beca por académica, por deporte, por multiculturalismo, etcétera, etcétera, esos son los análisis que yo les sugiero que la gente haga para maximizar las oportunidades. Y miren, para cualquier papá, tener becas donde uno se puede ahorrar $250,000 por hijo, son $500,000 para los que tengan 2 hijos, 3 hijos, $750,000. Estamos hablando que es el plan de retiro de cualquiera de nosotros o una inversión más importante en una unidad productiva que simplemente hacer toda una derogación para una universidad. Entonces ahí es donde les digo, el tema personal y el tema empresarial hay que analizarlo en paralelo, no en serie, sino en paralelo desde el momento cero al tomar la decisión. Bueno, no sé cuánto tiempo más tengamos porque aquí tenemos otras preguntas. ¿Seguimos adelante con otros minutos? Hagamos Por al favor. menos 2 más. Yo debo salir para el aeropuerto, pero me interesa, si quieren, hagamos unas 2 preguntas más. Recuerden también que en los temas de universidad siempre es opción aplicar a múltiples becas que hay disponibles en Estados Unidos. Hay gran cantidad de instituciones, empresas privadas, hay becas disponibles estrictamente para gente de origen latino. O sea que no le corran a los temas desde el país, desde nuestro país, por hacer una cifra de lo que vale una cosa y multiplicarla por dólares, por lo que valen en dólares y en pesos colombianos, porque no sirve ese ejercicio, solo sirve para darse látigo y decir, entonces no puedo, mi plata no alcanza. Hay que entender que las cosas de Estados Unidos normalmente uno las financia con la producción de los negocios en Estados Unidos. Y en Estados Unidos, así como me van a cobrar en dólares, yo voy a vender en dólares. Y si mi producto o servicio es bueno, pues yo voy a tener márgenes de contribución y voy a poder hacer los pagos del mantenimiento de mi familia con ventas en Estados Unidos. Así que la prioridad es elegir un negocio apropiado, un producto o servicio que haga sentido, facturar y empezar a cubrir los costos fijos locales de Estados Unidos con facturación local. Perfecto. Para los interesados que me escriban al WhatsApp, les puedo dar un truquito para que la educación de universitaria de cualquiera de sus hijos pueda llegar a ser hasta el 15, el 20% del costo total, simplemente conociendo las posibilidades que hay de moverse en el sistema. A los que quieran me dicen eso y con mucho gusto les comparto esa información. Bueno, aquí hay otra pregunta relacionada con el Green Card. Mi suegra es ciudadana americana y quiere pedir a mi esposo, pero dice que cuesta mucho dinero. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Le van a cobrar 4 o 5 mil dólares a un abogado por hacerle el trámite, pues eso es lo que vale. También puede hacer el trámite la misma persona, pero pues se arriesga a que esas formas no queden bien hechas y que le devuelvan el caso. Hay mucha gente que apoya en ese tema de aplicaciones a residencia, incluso gente que es paralegal, no necesariamente abogados titulados. Es buscar bien en la ciudad o estado donde está la suegra y que busquen a alguien que tenga la experiencia y posiblemente puedan resolverlo con 2, 3 mil dólares. Pero es lo que es. No es muy costoso, esos son los recursos que vale. Las formas son muy delicadas. El llenar un campo mal lleno me puede generar problemas. Ustedes saben que los reprocesos, pues en este caso, van en contra de la variable más importante que es el tiempo. Yo les sugiero, ya que tiene la oportunidad que la suegra los pida, ese es un camino muy expedito, es muy ágil y es un camino que se puede hacer perfectamente y que ya estando la persona acá después de 5 años de residencia continua, de viviendo continuamente y cumpliendo con otra serie de requisitos, prácticamente ya puede empezar a inclusive a tener la nacionalidad, que en un mundo global no solamente tener un pasaporte colombiano, sino un pasaporte de Estados Unidos, también le ayuda, sobre todo pensando en las nuevas generaciones. Bueno, aquí hay otra y en la situación actual de los Estados Unidos, según la cual se están generando muchísimos puestos de trabajo que no han podido llenarse, ¿favorece o facilita la consecución de una visa de trabajo? Las visas de trabajo son una opción. Todavía están muy congeladitas porque la tasa de desempleo en Estados Unidos aún no se ha normalizado. Esas son las visas H1. Requieres que te hagan una oferta de empleo directa. Creo que hoy no es el mejor camino. Se están generando muchas plazas de empleo, pero tratando de cubrir desempleo local. No quiere decir que no sea viable, claro, pues hay que insistir, hay que hacer la tarea. Cuando escuchen que la tasa de desempleo ya anda en el 3, 4%, ya es un momento en que van a liberar las H1. Voy a complementar lo que dice Matías. Las empresas que
que están en Estados Unidos, antes de ofrecer a un internacional una posición, tienen que validar eso y sustentar que esa plaza o ese talento no está accesible en su mercado o en su entorno inmediato. Y tiene unos costos adicionales. Y las empresas pues también saben que las personas, como no estamos en el tema de la esclavitud del siglo XXI, una persona puede llegar, la empresa hace toda la inversión y después de un tiempo se va y se puede ir y las empresas pues en 9, 8 de 10 no quieren asumir esos riesgos, prefieren contratar personal local. Creo que este no es el momento adecuado, estamos a full y sobre todo se están generando políticas de incentivar a la generación de empleo calificado del local. Listo, bueno, y aquí hay una última y es, mientras se define el estatus migratorio, ¿qué tipo de seguro de vida puede tener uno? No abundan los seguros de vida para personas que no tengan seguro social. Puede que algo consiga por ahí en el muy rebuscadito, pero la verdad es que si aplicas a una visa de inversionista, tú tienes el número de seguro social muy rápidamente. En un mes, mes y medio máximo, ya te han tramitado tu número de seguro social. Entonces, rápido puedes tomar seguros. No es un tema demorado. Yo diría algo, Mónica, como lo dije durante la presentación, cuando se llegue o cuando se despegue de Colombia, por favor traten de hacerlo cuando ya tengan su situación legal definida. Cuando se llega a Estados Unidos, Alemania, España, Chile, sin su situación legal definida, pues adquirir servicios como un seguro de vida, como un seguro de salud, es costoso, es oneroso y a veces uno puede recibir mala asesoría. Y como les conté el ejemplo de esta persona que se fue con un seguro de esos de viaje y con una apendicitis, no hubo cobertura y de dónde salen los recursos, pues tienen que salir a liquidar su patrimonio para poderlos pagar. Entonces, aquí el tema es, seamos organizados, planeemos, si es un proceso, si es un proyecto de vida, analizar pros y contras y definirlo en etapas. Y por favor, aquí quedan con mis datos, a mí me gusta ayudar, el Campestre es mi segunda casa, muchos amigos míos están acá, venimos ayudando y si les podemos facilitar el proceso para que puedan cumplir sus sueños, pues cuenten no solamente con nuestro conocimiento, nuestra experiencia y nuestro network, que lo vamos a poner en servicio de todos ustedes. Mónica, nuevamente muchas gracias por tu tiempo, por este espacio, a todos los que asistieron, muy agradecidos y ya saben, cualquier cosa, ahí está mi WhatsApp, con el mayor gusto No, muchas les gracias. ayudaremos. Gracias a ustedes, sobre todo porque nos transmiten en mucha confianza. Es que en este tipo de procesos también hay que saber en realidad con quién se va a establecer este contacto, porque hay mucho vivo que está aprovechando la situación también. Entonces, me encanta, Luis Fernando, Matías, que hayan estado en este espacio. Si en algún momento ustedes ven la oportunidad de pronto de que podamos repetir o vienen a Cali, podríamos en realidad pues pensar en dar también alguna conferencia o algo. Siempre están las puertas abiertas y les agradezco muchísimo de verdad esta orientación en un tema muy vital para nuestra comunidad. Muchísimas gracias, Matías. Buen viaje. Con mucho gusto, un placer, la verdad, gracias por esta oportunidad y en lo que podamos servirles, nosotros tenemos todo cómo ayudarles a comprender estos procesos, a hacer que para nada tengan que ser traumáticos, pueden ser totalmente fluidos. De eso es de lo que se trata, de poder hacer un acompañamiento y de poder hacer que las probabilidades de éxito de los emprendimientos en Estados Unidos sean altas, como debe ser y como se puede hacer. Simplemente es a nosotros nos encanta poder orientar para que no cometan los errores que nosotros cometimos, como tú lo dijiste, Mónica, de pronto ese fue el MBA que debimos hacer, ir a estrellarnos contra las paredes para poder contar cómo es que esto funciona y cómo se facilitan los procesos. Gracias y cuídense mucho. Sí, no, muchas gracias a usted, Luis Fernando. Qué gran placer verte. Bueno, los extrañamos muchísimo acá en el club. Saludos a tu familia, por favor, y los esperamos por acá con los brazos abiertos. Los extrañamos mucho. Muchas gracias, Moniquilla. Bueno, chao, Matías. Nos vemos. Éxitos, que estén muy bien, chao, cuídense. Matías, que estén bien. Muchas gracias a todos.